¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Embriología y Genética. Soy el doctor Daniel Lozano Moreno, pediatra y neonatólogo, miembro de la cátedra de este curso en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Continental. El tema que vamos a tocar el día de hoy es placenta y en específico lo que es gemelarización o embarazo gemelar. Para tratar de marcar algunos conceptos o un derrotero básico de lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tratar de diferenciar lo que comúnmente llamamos de forma indistinta, mellizos y gemelos. Vamos a dar algunas definiciones del síndrome de transfusión feto-fetal y sobre todo hacerles notar que aquí en Huancayo se realizó la primera cirugía en el Perú de tratamiento de esta patología. Como pueden verlo en la imagen, esta cirugía fue realizada en el Hospital Ramiro Pralé hacia el año 2011. Y finalmente, de una manera bastante didáctica, vamos a tratar el tema de los gemelos fusionados, mal llamados siameses. Es importante conocer que nosotros denominamos embarazo gemelar a aquel producto que sea mayor a la unidad, es decir, gemelos dobles, triples, cuádruples de forma indistinta. Pero para poder aclarar el origen de esta gemelaridad, tenemos los gemelos bicigóticos. El concepto básico de ellos es que son dos hermanos tan parecidos como cualquier otro, es decir, engendrados de dos óvulos y dos espermatozoides de los mismos progenitores. Y es la causa más frecuente de gemelaridad, alrededor de 2 a 3. Los gemelos, en cambio, monocigóticos son los llamados idénticos, y estos gemelos idénticos están relacionados a la división de etapas postfecundación. Son mucho menos frecuentes en 1/3 de los casos. Y la variación en la presentación de las membranas corioamióticas va a complementar la denominación de gemelos mono o biamióticos o mono o bicoriales, dependiendo. Y para poderlos detallar de una manera mucho más precisa, vamos a hacer la diferenciación de los gemelos monocigóticos, ya hemos comentado, derivados de un solo huevo cigote que se fisiona o divide, o de los gemelos disigóticos, hermanos que comparten el útero y son tan parecidos como cualquiera de nuestros hermanos. Para el caso de los gemelos monocoriales, la presentación más frecuente es el corión único con amnios doble, es decir, gemelos monocoriales y biamnióticos, alrededor, dependiendo de la serie de casos, de 65% a 70% de casos. La segunda presentación más frecuente son los gemelos bicoriales con placentas fusionadas. Este se va alrededor de 25% y la denominación sería bicorial monoamniótico. Y la presentación en tercer lugar sería la del 10% bicoriales biamnióticos. Es muy raro, muy poco frecuente la presentación de monocorial monoamniótico y vamos a ver que tiene una implicancia en el campo clínico. Para el caso de los disigóticos, y esto generalmente lo enfocamos mucho en los exámenes, es imposible que gemelos bisigóticos o disigóticos tengan un corión único, porque es decir, al ser dos individuos diferentes tienen dos placentas diferentes. Entonces la suposición de un monocorial en disigótico es totalmente errada. Obviamente vamos a detallar que para el caso del corión doble, el 40% de las placentas parecerían únicas. Digo únicas entre comillas porque al final están fusionadas. Tal es así que si canalizamos uno de los cordones umbilicales e infundimos una sustancia con color o agua oxigenada, vamos a ver que la placa corial solamente va a cambiar de color en el segmento del gemelo establecido. Así podemos diferenciar una placenta fusionada de una placenta única. De la misma manera, la presentación más frecuente para el caso de los gemelos disigóticos es bicorial biamniótico. Y acá hay un esquema que me parece bastante didáctico porque vamos a correlacionar la presentación de las membranas corioamióticas en los gemelos monocigóticos, vuelvo a repetir, monocigóticos son los llamados gemelos idénticos que se originan de un solo huevo o cigote por división o fisión. Vamos a ver que si esto se da en los primeros 3 días de vida intrauterina, en la fase que conocemos como mórula o llamado mora, es decir, 32 blastómeras como máximo, vamos a ver que cada gemelo idéntico tiene su propio departamento, es decir, bicoriales biamióticos, su propia placa corial y su propia bolsa amniótica. Esto lo vemos en promedio en un 30% de los casos. La forma más frecuente para los gemelos monocigóticos es la etapa de blastocisto, es decir, si esa división o fisión se da entre los 4 y 8 días postfecundación. Vemos que llega a un 70%, nos vamos a dar cuenta que tienen 2 bolsas amnióticas y una sola placa corial. Luego de ello, ya vamos disminuyendo en frecuencia en la etapa de blastocisto postimplantación
alrededor del día 9 a 13º posfecundación tenemos un solo amnios y un solo corión. Es rarísimo, estamos hablando de un 1%. ¿Y por qué es importante? Yo les había comentado que íbamos a valorar clínicamente este tipo de, digamos, peculiaridad. Es que en este grupo de pacientes se da el síndrome de transfusión feto-fetal que vamos a detallar más adelante y que involucra la vida de ambos fetos. Finalmente, y es mucho menos frecuente, si la división se da después del día 13, es decir, cuando estamos en plena etapa de disco germinativo bilaminar, vamos a tener los mal llamados siameses o conocidos de forma correcta como gemelos fusionados. Como ustedes pueden darse cuenta, ya la incidencia es mucho menor, de 1 en 200.000, dependiendo de la serie de casos. Y específicamente ya detallando las imágenes de transfusión feto-fetal, ¿qué significaría? Es decir, ¿los cordones umbilicales están unidos? No, cada producto tiene un cordón umbilical unido de manera independiente a su placa coriónica. El problema es que dentro de la placa coriónica, al ser monocoriales, es decir, compartir una sola placenta, pueden haber conexiones, uniones anómalas entre sí, de tal manera que un producto o un gemelo robe sangre del otro, generando lo que denominamos gemelos discordantes. Como ustedes lo pueden ver en esta foto, son pequeños gemelos monocigóticos, es decir, producto de la fisión de un mismo huevo cigote, pero que tienen no solamente una talla menor, sino en el caso del niño del lado derecho, está muy adelgazado. Y esto se debe a la transfusión feto-fetal. Es como que uno de los gemelos es el receptor, recibe mucha irrigación sanguínea, mucho flujo placentario, y el otro queda en ayuno o desmedro. Y si esta situación es sumamente dispar, puede llegar a casos como el de la ecografía, la imagen de la izquierda. Si ustedes lo miran con mucha precisión, se van a dar cuenta que acá hay un saco amniótico con un producto de un tamaño bastante regular. Estamos hablando de la semana 6 de gestación. A su lado, y como que fuera una pequeña vesícula, este es un gemelo de la misma edad, es un gemelo monocorial que prácticamente está siendo reabsorbido y lamentablemente va a fallecer. Como nos podemos dar cuenta, el compromiso del síndrome de transfusión feto-fetal está relacionado al número de conexiones anómalas. A mayor número, mayor diferencia, y generalmente el perjudicado, el gemelo donante, fallece. Si la conexión es mediana, pequeña, pueden llegar a etapas mayores de gestación en la cual podemos intervenir. Y este es un dato, digo, podemos intervenir porque esta situación ya se realizó el año 2011 en el Hospital Nacional Ramiro Prealé de Salud Huancayo. Y fue un reporte de caso de los médicos ginecólogos a la cabeza con el doctor Ernesto Molina, el profesor de esta distinguida casa de estudios, junto con otros colaboradores. Como ustedes pueden ver en la imagen superior, simplemente les pido que abstraigan un poquito el concepto, van a darse cuenta que hay dos circunferencias. Una de ellas de menor diámetro, la que está hacia mi izquierda, y la mayor es en mi derecha. Se pueden dar cuenta que estas circunferencias son más o menos el perímetro abdominal de estos gemelos que sufren este problema de la transfusión feto-fetal. ¿Qué quiero decir? Que a mayor perímetro abdominal, mayor peso. Y la discordancia en la comparación de estos diámetros es la que hace el diagnóstico. Una vez determinado esto, estamos hablando de vida intrauterina. Específicamente para el caso de Huancayo, se realizó una cirugía de fotocoagulación o fotofulguración. ¿Qué significa eso? Que mediante estímulo lumínico, es decir, mediante un láser específico, denominado láser argón, se coaguló, se cauterizó los vasos sanguíneos anómalos que tenían las conexiones entre ambos gemelos. Ustedes lo pueden ver en la segunda imagen, se ve un vaso sanguíneo mediante histeroscopía. Es como que introdujéramos una cámara dentro de la cavidad uterina y dentro de ese amnios único. Porque recuerden que el síndrome de transfusión feto-fetal se ve en gemelos monocoriales monoamnióticos. Una vez identificado este vaso, se procedió a quemarlo, cauterizarlo, coagularlo con el rayo láser. De tal manera que ustedes en la tercera imagen pueden apreciar que hay una disminución en el flujo vascular, es decir, como una imagen blanquecina. Ese vaso quedó cerrado. De tal manera que estas gestaciones, estos gemelos monocigóticos, monoamnióticos, llegaron a ver la luz y a estar vivos sin ninguna patología, lo cual es un hecho bastante importante para la medicina fetal de nuestra región. De la misma manera, vamos a hacer un esquema básico. Recuerden que en los gemelos bicigóticos
por definición hay dos placas coriales, es decir, dos placentas, las cuales, como podemos apreciar en esta imagen, pueden estar separadas pero de forma cercana, es decir, yo tengo dos placas placentarias para extraer y me doy cuenta que son dos gemelos bicigóticos, o a la inversa puedo tener una placa fusionada, una placenta pseudo única, única entre comillas. ¿Cómo podemos nosotros explicar, por ejemplo, que gemelos que tengan sexos diferentes o grupos sanguíneos diferentes puedan tener una sola placenta? Es que son gemelos bicigóticos con placentas fusionadas. Recuerden que los gemelos monocigóticos, los llamados idénticos, tienen la misma carga genética, es decir, son del mismo sexo y tienen el mismo grupo sanguíneo. ¿Ok? Finalmente, en el caso de los monocigóticos, y acá lo podemos ver en este esquema, vemos las fases de la división, la implantación del blastocisto, en este caso en la pared lateral del útero, y nos podemos dar cuenta, para esta comparación, para este esquema, que tenemos dos amnios, es decir, dos bolsas en celeste y una sola placa corial. Entonces, ¿cómo se denominarían estos gemelos monocigóticos? Monocoriales biamióticos, es decir, la forma más frecuente de presentación. Ahora, la denominación de siamés, que es algo sumamente conocido. ¿De dónde se origina este término? J.P. Barnum era un empresario circense de hace dos centurias que tenía como un elemento, digamos, importante de su show la presentación de fenómenos, de monstruos, por así decirlo. Y uno de estos eventos o números que tenía él era la presentación de Chang y En Bunker. Eran gemelos que nacieron en la localidad de Siam, lo que actualmente se conoce como Tailandia. Y el detalle es que estos gemelos estaban compartiendo un mismo tórax, como si estuvieran pegados o fusionados. Como podemos ver en la foto, estos no son precisamente los gemelos siameses, pero es la forma más frecuente de fusión, lo que llamamos toracópagos, esternópagos o sifópagos. Es casi el 70% de los casos. Entonces, vamos a darnos cuenta que lo que se llama gemelo fusionado, que es el término médico más coherente, puede tener diversos tipos de compromiso. Es decir, podemos tener gemelos independientes fusionados, es decir, como imágenes tipo espejo, que comparten segmentos corporales muy puntuales. Es decir, eso facilita, si es que no comparten órganos, su separación. Y recuerden, a partir de qué día de vida postfecundación podemos ver estos gemelos fusionados, después del día 13. ¿Ok? Estamos hablando del término de la fase de disco germinativo bilaminar. Pero hacia el lado de la izquierda podemos ver tres imágenes que son totalmente diferentes. Y esto es importante. Por ejemplo, en la coloración que vemos en esta impronta microscópica, podemos darnos cuenta que comparten una sola columna, un solo esternón, pero dos segmentos cefálicos. Es decir, el grado de fusión ha sido mucho mayor, o sea, comparten prácticamente un solo corazón y una sola cavidad abdominal con sus vísceras. Entonces, acá estamos hablando de otro tipo de fusión o otro tipo de unión que se llama unión lateral, y la vamos a detallar en la siguiente lámina. Para hablar de los gemelos parásitos, que se han visto en numerosos documentales, el gemelo parásito es un gemelo que ha involucionado, es decir, no ha podido desarrollarse un 100%, no tiene vida propia, pero comparte irrigación y se puede visualizar en el aspecto físico de un niño aparentemente único e independiente. Como podemos darnos cuenta, en el caso de la lámina superior, el niño que está en bermuda celeste con blanco, pueden darse cuenta que tiene un segmento caudal, es decir, caderas y piernas de su gemelo parásito. Y hay casos que son incluso mucho más aberrantes, como el de la lámina inferior. Si ustedes lo miran, parecería que tuviera un defecto de la pared abdominal solamente, ¿no? Lo que nosotros conocemos como estrofia vesical. Pero también hay intestino residual por fuera del producto único, entre comillas, y quiero que se concentren en la imagen. ¿Tendría dos piernas izquierdas este pequeño? No. Esa es la persistencia del gemelo parásito. Entonces podemos darnos cuenta que tenemos imágenes en espejo independientes, imágenes en espejo con fusión de cavidades corporales y los gemelos parásitos que pueden ser de fácil visualización o en algunos casos restos, incluso restos no visibles, como por ejemplo cuando un individuo tiene una cirugía de abdomen y encuentran masas residuales de intestino. Podría tratarse de uno de estos casos. Y los términos, como ustedes saben, siempre utilizamos literatura griega y latina
para las definiciones en el caso de medicina, vamos a darnos cuenta que hay fusiones en sentido ventral y fusiones en sentido dorsal. Ya hemos comentado cuál es el caso más frecuente de presentación de los gemelos fusionados. Efectivamente, los gemelos toracópagos, cifópagos o esternópagos son sinónimos, casi un 60-70% de los casos. Fíjense, la fusión es a nivel rostral. ¿Qué significa rostral? A nivel cefálico o superior, por encima de la línea umbilical. Pero podemos tener fusión abdominal pura, los onfalópagos, o fusión cefálica pura, como son los cefalópagos. Los gemelos cefalópagos son muy poco frecuentes en esta variedad. Si vamos a hablar de fusión caudal o de segmento inferior, vamos a denominar a los gemelos isquiópagos, que comparten pubis y algunos órganos de la cavidad pélvica. Si hablamos de la fusión lateral, que era el término que habíamos desarrollado para la lámina que estaba en naranja, que era una pieza anatomopatológica, hablamos de los parápagos. Para es un prefijo que habla de lateral. Y tenemos parápagos diprosopos, que ustedes pueden darse cuenta, que son prácticamente un solo producto con segmentos cefálicos fusionados. Dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. Pero también tenemos los parápagos dicéfalos, que son más frecuentes, en los cuales prácticamente hay dos segmentos cefálicos separados y los miembros pueden tener fusión o un número supernumerario, como el caso de la tercera pierna de este esquema. Cuando la fusión se da a nivel posterior o dorsal, podemos tener craniópagos, raquípagos, si es que comparten la fusión a lo largo del segmento dorsal y lumbosacro. O también los más frecuentes para esta variedad son los pigópagos. Los pigópagos están fusionados a nivel de sacro y región glútea. Para finalizar, vamos a emitir algunas conclusiones. Recuerden que los gemelos o mellizos, para el caso de los médicos, hay una sola denominación. Hablamos de gemelos. Estamos hablando de embarazos dobles, pues de gemelos dobles, triples, etc. Si son originados de un solo huevo cigote que se fisiona o divide, hablamos de monocigóticos. Y si son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, tan parecidos como cualquier hermano, incluso pueden ser hasta de sexos diferentes, son los gemelos bicigóticos, mal llamados mellizos. Debemos conocer el síndrome de transfusión feto-fetal, que ha sido incluso manejado en nuestra región, primera cirugía exitosa a nivel Perú, que se ve más frecuentemente en los gemelos monocoriales monoamnióticos, es decir, una sola placa corial y una sola cavidad amniótica o saco amniótico. Este tipo de situación, si no se maneja a tiempo, puede originar la muerte de uno o de los dos o discordancia y complicaciones posparto. Sabemos que la cirugía con láser de argón, la cirugía de electrocoagulación, va a cerrar estas anastomosis intracoreales, debe hacerse antes de la semana 28 de vida intrauterina y mejorar el pronóstico, como lo hemos evidenciado en la foto de introducción. Y recordar que toda etapa de fisión, en el caso de los gemelos monocigóticos, que se dé después del día 13 post-fecundación, post la etapa de disco germinativo bilaminar, va a originar gemelos fusionados. Mientras más tardía la etapa de división, probablemente compartan muy pocos órganos. Mientras más precoz la etapa de división, van a tener una fusión mucho mayor. Agradecerles por su atención, animarlos a la revisión de estos temas y una participación más amplia en las prácticas de embriología genética. Muchas gracias y hasta luego.